de la quinta parte de Demencia en Harrison, página 1183. Enfermedad de Alzheimer, ahora el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es difícil y al mismo tiempo gratificante, a pesar de que no se cuenta con una terapia farmacológica sólida ni una cura definitiva. El objetivo principal es atenuar los problemas conductuales y neurológicos que le son propios durante el mayor tiempo posible. Para obtener buenos resultados con el tratamiento se necesita un vínculo de empatía con el paciente, sus familiares y otros cuidadores. Al principio son de utilidad las técnicas que ayudan a la memoria, como las libretas de anotaciones y los recordatorios de las tareas cotidianas. El sentido común y los estudios clínicos indican que los familiares deben insistir en las actividades que son agradables y evitar las desagradables. Es importante la seguridad en cocinas, baños y alcobas, y finalmente el paciente deberá evitar la conducción de vehículos. La pérdida de la independencia y el cambio del entorno aumentan la confusión, la agitación y la ira. La comunicación constante con el paciente es importante y además se le debe de tranquilizar verbalmente. Con frecuencia los cuidadores terminan agotados y el paciente internado en un asilo, de manera que los periodos de descanso para los cuidadores permiten alargar el tratamiento. También es útil recurrir a los centros de atención diurna para adultos. En algunos países incluso existen grupos de apoyo locales y nacionales, como la Asociación de Alzheimer. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration, FDA, aprobó el uso de tenofovir, de donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina y tacrina para el tratamiento de Alzheimer. La tacrina ha sido retirada del mercado por sus efectos adversos en el hígado. La acción farmacológica de los tres primeros fármacos es la inhibición de la colinesterasa, que se eleva la concentración de acetilcolina en el cerebro. La memantina, al parecer, bloquea los conductos sobreexcitados de acetametildeaspartato, NMDA. Los resultados de los estudios clínicos comparativos doblemente anónimos y cruzados con inhibidores de colinesterasa y memantina indican que estos mejoran la calificación de los cuidadores en cuanto al funcionamiento de los pacientes y un menor índice de deterioro en las pruebas cognitivas durante periodos de hasta 3 años. El paciente promedio que recibe un compuesto anticolinesterásico conserva su puntuación en el mental status examen cerca de 12 meses, en tanto que el que recibe un placebo exhibe un descenso de 2 a 3 puntos en el mismo lapso. La memantina combinada con inhibidores de la colinesterasa o sola, al parecer, reduce la velocidad del deterioro cognitivo en los sujetos con Alzheimer moderado o grave, aunque su uso no ha sido aprobado para la enfermedad leve. Estos compuestos son poco eficaces en la enfermedad de Alzheimer y ofrecen aún menos beneficios en las etapas más avanzadas. Los inhibidores de la colinesterasa son de administración relativamente sencilla y sus principales reacciones adversas son síntomas digestivos, náuseas, diarrea, cólicos, alteraciones del sueño con pesadillas, bradicardia por lo general benigna y a veces calambres musculares. En un estudio prospectivo por observación, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos al parecer protegió alrededor del 50% a las mujeres con Alzheimer. Aparentemente los resultados confirmaron los resultados de otros 2 estudios previos con testigos y casos. Por desgracia, en otra investigación prospectiva donde los testigos recibieron placebo y se evaluó la combinación de estrógeno-progesterona en posmenopáusicas sintomáticas, la prevalencia de demencia fue mayor. Estos resultados mitigaron profundamente el entusiasmo por las hormonoterapias para evitar la demencia. Como aspecto adicional, en el caso de Alzheimer establecida no se detectó beneficio alguno con los estrógenos.
investigación prospectiva con los antioxidantes selegilina, tocoferol alfa como vitamina E, o ambos en sujetos con Alzheimer moderadamente avanzada, se observó cierto retraso en el internamiento de los ancianos en asilos y en la evolución hasta la muerte. La vitamina E produce menos efectos adversos que la selegilina y es un producto barato. Por tales razones, la dosis de 1000 unidades internacionales cada 12 horas utilizada en este estudio se administra a muchos pacientes con Alzheimer. Sin embargo, no hay consenso en cuanto a los beneficios de la vitamina E y la mayoría de los investigadores no la utiliza a estas dosis tan elevadas por la posibilidad de complicaciones cardiovasculares. En un estudio aleatorizado, comparativo y doblemente anónimo de un extracto de ginkgo biloba, se advirtió cierta mejoría en la función cognitiva de las personas con Alzheimer y demencia de origen vascular. Estos resultados deben ser confirmados antes de considerar el ginkgo biloba como un tratamiento eficaz contra la demencia, puesto que en el estudio se produjo un índice considerable de deserción de los participantes y no se observó mejoría en la escala de valoración del discernimiento, apreciación subjetiva, elaborada por el médico. Está en marcha un estudio preventivo multicéntrico global que durará 6 años y en el cual se utilizará este producto vegetal. La vacuna contra AF3 ha sido muy eficaz en modelos murinos de Alzheimer. Es útil para eliminar amiloide del encéfalo y evitar su acumulación ulterior. Sin embargo, en las investigaciones realizadas en humanos, este intento originó complicaciones fatales como meningoencefalitis. Se están evaluando ciertas modificaciones de la vacuna en estudios clínicos de fase 3 y para ello se ha utilizado la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales. Otra estrategia experimental en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es utilizar inhibidores de las secretasas beta y gamma que reducen la producción de AF3. Algunos estudios retrospectivos sugieren que los antiinflamatorios no esteroideos y los estatínicos, como inhibidores de la reductasa hidroximetilglutariil coenzima A, quizá tienen un efecto protector contra la demencia y se están llevando a cabo varios estudios prospectivos comparativos. También se están realizando otros estudios del mismo tipo con el objetivo de reducir la concentración sérica de homocisteína, lo cual sugiere que existe un vínculo entre la elevación de este aminoácido y la evolución de la demencia con base en estudios epidemiológicos. Por último, ha surgido un enorme interés por la relación entre la diabetes y la Alzheimer y está en marcha estudios en los que se regula la insulina. La depresión leve o moderada, que es frecuente en las primeras etapas de Alzheimer, mejora con antidepresivos o inhibidores de la colinsterasa. Los inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI, se utilizan con frecuencia por sus efectos anticolinérgicos adversos de menor grado. Las convulsiones generalizadas se corrigen con un anticonvulsivo apropiado como fenilidantoína o carbamazepina. Algunas de las características más perturbadoras de los pacientes con Alzheimer son agitación, insomnio, alucinaciones y beligerancia, mismas que culminan en el internamiento del sujeto en un asilo. La nueva generación de antipsicóticos atípleos como risperidona, quetiapina y olanzapina se utilizan en dosis bajas para combatir los síntomas neuropsiquiátricos mencionados. Los contados estudios comparativos utilizando medicamentos o intervenciones conductuales para el tratamiento de la agitación sugieren una eficacia mínima con efectos adversos considerables sobre el sueño, la marcha y complicaciones cardiovasculares. En el empaque de todos los antipsicóticos se advierte un aviso de color negro aconsejando utilizarlos con cautela. Sin embargo, no siempre se cuenta con un manejo conductual detallado, diario y sin medicamentos, por lo que es necesario administrar fármacos. Demencia de origen vascular. La demencia de las enfermedades cerebrovasculares se divide en dos categorías generales: la que es causada por infartos múltiples
y la lesión difusa de la sustancia blanca, llamada también encefalopatía arteriosclerótica subcortical o enfermedad de Binswanger. Las enfermedades cerebrovasculares al parecer son una causa mucho más común de demencia en Asia que en Europa y en Estados Unidos. Las personas que han tenido varios accidentes cerebrovasculares padecen finalmente de deficiencias cognitivas crónicas que suelen denominarse demencias por infartos múltiples. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser grandes o pequeños, a veces lagunares, y por lo general abarcan varias regiones del encéfalo. Al parecer, la aparición de demencia depende en parte del volumen total de la corteza lesionada, pero también es más común en personas con lesiones del hemisferio izquierdo, sean cuales sean las perturbaciones que se originan en el lenguaje. En forma típica, los pacientes relatan episodios definidos de deterioro súbito de las funciones nerviosas. Muchos individuos con demencia por infartos múltiples tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, arteriopatía coronaria u otras manifestaciones de aterosclerosis diseminada. En la exploración física por lo general se detectan deficiencias neurológicas focales como hemiparesia, reflejo unilateral de Babinski, algún defecto campimétrico visual o parálisis pseudobulbar. La reincidencia de los accidentes cerebrovasculares provoca una evolución sucesiva o gradual. Los estudios neuroimaginológicos exhiben varias zonas con infarto. De esta manera, los datos de la anamnesis y los estudios neuroimaginológicos son los que diferencian el cuadro anterior del Alzheimer. Sin embargo, el Alzheimer y los infartos múltiples son frecuentes y algunas veces coexisten. Con el envejecimiento normal se acumula amiloide en los vasos cerebrales y así surge un cuadro llamado angiopatía por amiloide cerebral del envejecimiento, que no se acompaña de demencia y que predispone a los ancianos a sufrir una hemorragia lobar. Los pacientes con Alzheimer y angiopatía por amiloide tienen un mayor riesgo de padecer un infarto cerebral. La resonancia magnética en algunas personas con demencia exhibe normalidades subcorticales bilaterales y de la sustancia blanca llamadas en conjunto leucoaraiosis, a menudo acompañada de infartos lagunares, como en esta figura. Leucoaraiosis. Enfermedad difusa de sustancia blanca de Binswanger. La imagen de resonancia magnética con tiempo de relajación T2 axial a través de los ventrículos laterales indica zonas múltiples de señales con gran intensidad anormal que abarcan la sustancia blanca periventricular y también la corona radiada y los núcleos lentiformes que indican las flechas. La imagen anterior, a pesar de que se detecta en algunas personas con funciones intelectuales normales, es más notable en sujetos con demencia de origen vascular. La demencia comienza en forma insidiosa y avanza con lentitud, lo que la distingue de la demencia por infartos múltiples, aunque en algunos casos el deterioro es escalonado y más típico de la demencia por infartos múltiples. Los síntomas iniciales son confusión leve, apatía, cambios de personalidad, depresión, psicosis y deficiencia de la memoria o de la ejecución. Más adelante aparecen alteraciones del discernimiento y la orientación, y la persona empieza a depender de los demás para realizar sus actividades cotidianas. A medida que la enfermedad avanza es frecuente observar euforia, exaltación, depresión o conducta agresiva. En la misma persona pueden coexistir signos piramidales y cerebelosos. Cuando menos en la mitad de los pacientes surge algún trastorno de la marcha. En la fase avanzada de la enfermedad son frecuentes la incontinencia urinaria y la disartria, con otros signos pseudovulvares o sin ellos, como disfagia y la habilidad emocional. En unos cuantos pacientes se observan convulsiones y espasmos mioclónicos. Al parecer, este trastorno es consecuencia de la isquemia crónica por oclusión de las arterias y arteriolas cerebrales perforantes finas, o sea, microangiopatía. Cualquier estenosis patógena de los vasos cerebrales finos puede ser el factor crítico de fondo.
aunque por lo general la causa principal es la hipertensión. Es necesario usar con cautela el término enfermedad de Binswanger, puesto que en realidad no se refiere a una sola patología. La demencia también es una de las manifestaciones iniciales de otras causas raras de leucoencefalopatía, como leucodistrofia metacromática del adulto, deficiencia de arilsulfatasa A, y leucoencefalopatía multifocal progresiva o infección por papovirus. Se conoce como arteriopatía autosómica dominante cerebral, como infarto subcorticalis y leucoencefalopatía. Se llama cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts en leucoencefalopatía CADASIL. A una variedad que se hereda por mecanismos dominantes en la que existe daño difuso de la sustancia blanca. El paciente padece demencia progresiva que aparece entre los 50 y 70 años de edad en varios miembros de la familia. Algunas veces existe el antecedente de jaqueca y accidentes cerebrovasculares repetitivos sin hipertensión. En la biopsia de piel se observan a veces característicos cuerpos densos en la capa media de las arteriolas. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen de la muesca 3 y ya existe un estudio genético comercial para diagnosticarla. Se desconoce la frecuencia del trastorno y no existe tratamiento alguno. Al principio, algunos trastornos mitocondriales simulan episodios de accidentes cerebrovasculares y lesionan de manera selectiva a los ganglios basales o la corteza. Muchos de estos pacientes muestran otros signos que sugieren un trastorno neurológico generalizado como oftalmoplegia, degeneración retiniana, sordera, miopatía, neuropatía o diabetes. El diagnóstico es difícil, pero la concentración sérica de lactato y piruvato es anormal, especialmente en líquido cefalorraquídeo, y la biopsia del tejido enfermo suele confirmar el diagnóstico. El tratamiento de la demencia de origen vascular se dirige hacia las causas de fondo como hipertensión, aterosclerosis y diabetes. La función cognitiva perdida no siempre se recupera, pero con frecuencia se producen fluctuaciones y periodos de mejoría. Se están estudiando los compuestos anticolinesterasa para tratar la demencia de origen vascular. Demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva y degeneración corticobasal. La demencia frontotemporal suele comenzar entre los 50 y 79 años de edad, y en este grupo su frecuencia es casi igual a la de la Alzheimer. Muchos estudios sugieren que esta demencia es 2 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. A diferencia del Alzheimer, en las primeras etapas de la frontotemporal disease predominan los síntomas conductuales. En una minoría considerable de casos, la influencia genética juega un papel importante. En las variedades familiar y esporádica de esta demencia es notable la heterogeneidad clínica y los pacientes exhiben mezclas variables de desinhibición, demencia, PSP, CBD y enfermedad de la neurona motora. Las mutaciones genéticas más comunes que generan la variedad autosómica dominante de la FTD comprenden las de los genes Tau o de la progranulina en el cromosoma 17. Las mutaciones de Tau provocan un cambio del empalme alterno de Tau o la pérdida de la función de su molécula. En el caso de la progranulina, la causa básica de la neurodegeneración es la mutación de aminoácidos de la secuencia de codificación del gen. La progranulina al parecer es un raro ejemplo de mutación autosómica dominante que culmina en haploinsuficiencia, es decir, gran escasez de la proteína progranulina. Las mutaciones en Tau y progranulina se acompañan de signos parkinsonianos, en tanto que rara vez surge ALS en el contexto de tales mutaciones. Por el contrario, la FTD familiar con ALS ha sido vinculada en el cromosoma 9. Las mutaciones en la valocina, cromosoma 9, y las moléculas de SCRT2-TI, cromosoma 3, también generan las variedades autosómicas dominantes de frontotemporal disease familiar. Los primeros síntomas de la frontotemporal disease son anormales cognitivas
conductuales y a veces motoras, lo que refleja la degeneración de las regiones frontal y temporal anteriores, de ganglios basales y de motoneuronas. Las manifestaciones cognitivas iniciales no suelen deteriorar la memoria y comprenden planificación, discernimiento o lenguaje. El paciente suele tomar decisiones equivocadas en los negocios, mostrar dificultad para organizar planes de trabajo y deficiencia del habla y el lenguaje. A menudo ignoran que padecen ese trastorno. Algunas de las deficiencias conductuales más frecuentes que acompañan a la frontotemporal disease son apatía, desinhibición, aumento ponderal, fetichismo de alimentos, compulsiones y euforia. Los datos que se detectan directamente en el enfermo dependen de la ubicación anatómica del trastorno. En el caso de una demencia frontal izquierda asimétrica, el paciente manifiesta inicialmente afasia no fluente. En el caso de una demencia frontal izquierda asimétrica. En tanto que la degeneración del lóbulo temporal anterior izquierdo se caracteriza por falta de palabras y conceptos vinculados con el lenguaje, demencia semántica. Los pacientes no fluentes se deterioran rápidamente hasta llegar al mutismo. En tanto que los que padecen demencia semántica manifiestan signos de agnosia visual, con pérdida de la capacidad para reconocer caras, objetos, palabras y emociones de otros. En las fases tardías de la enfermedad, ciertas funciones como copiar, calcular y usar redes electrónicas, orientarse o navegar, siguen siendo normales. Recientemente se ha advertido que muchos pacientes, quizá la mayoría con afasia no fluente, se deterioran hasta mostrar síndromes clínicos que se superponen con PSP y CBD, y en la necropsia se identifican estos cuadros patológicos. Este cuadro inicial del hemisferio izquierdo en caso de FTD ha sido llamado afasia progresiva primaria. Por el contrario, los sujetos con demencia frontal o temporal derecha exhiben alteraciones profundas de la conducta social y predominan alteraciones como pérdida de la empatía, desinhibición y conductas antisociales. En casi todos los individuos con frontotemporal disease, la memoria y la capacidad visoespacial se conservan. Existe una superposición notable entre FTD y PSP, CPD y enfermedad de la neurona motora. Al principio de la FTD es frecuente observar ciertas alteraciones como oftalmoplegia, distonía, alteraciones de la deglución y fasciculaciones, que también pueden surgir durante el curso de la enfermedad. El signo anatómico distintivo de la FTD es la atrofia extraordinaria de los lóbulos temporales, frontales o ambos, que se identifica por estudios neuroimagenológicos y que se detecta fácilmente en la necropsia. La atrofia algunas veces es asimétrica y abarca los ganglios basales. Dos cuadros patológicos importantes se han vinculado con el síndrome clínico, uno propio de las inclusiones tau y otro de inclusiones que no absorben el colorante para tau, pero sí el que se usa para identificar a la ubiquitina TDP43. Los signos microscópicos que se observan en todos los casos de FTD comprenden gliosis, pérdida neuronal y espongiosis. En promedio, la mitad de los pacientes exhiben neuronas turgentes o apombadas que contienen inclusiones citoplásmicas que absorben el colorante para identificar tau. Tales acúmulos a veces se asemejan a los observados en PSP y CBD, y tau participa en la patogenia de los tres trastornos. En la patogenia, muchos casos familiares se sustentan en la retribución tóxica de la función vinculada con tau, y se supone que también interviene en los casos esporádicos. En promedio, 80% de los sujetos con FTD muestran en la necropsia lesión de los ganglios basales y 15% muestran
enfermedad de la neurona motora, la cual subraya la naturaleza difusa de la enfermedad. En muchos pacientes se observan pérdidas serotoninérgicas y de neuronas glutaminérgicas. A diferencia de lo observado en la enfermedad de Alzheimer, en la FTD el sistema colinérgico permanece relativamente indemne, en tanto que en muchos pacientes hay pérdida de neuronas serotoninérgicas y glutaminérgicas. Desde el punto de vista histórico, la enfermedad de Pick se describió como una degeneración progresiva caracterizada en la clínica por la lesión selectiva de las neocortezas frontal anterior y temporal, y en su cuadro patológico por la presencia de inclusiones intracelulares, como cuerpos de Pick. Los cuerpos clásicos absorben el colorante argéntico, son argirófilos, y también el de Tau, pero muchas de las inclusiones de Tau que absorben el colorante en caso de FTD no absorben los colorantes argénticos. No hay consenso en la nomenclatura utilizada en tales pacientes, pero se utiliza cada vez más el término FTD para describir el síndrome clínico, en tanto que se prefiere el de enfermedad de Pick para clasificar a las personas cuyo cuadro patológico comprende los cuerpos clásicos del mismo nombre. Solo una minoría de pacientes con signos clínicos de FTD. La carga que representan los pacientes con FTD en quienes los cuidan es enorme. El tratamiento sintomático no se dispone de medidas que reduzcan la velocidad con que avanza el trastorno o mejoren los síntomas cognitivos. Muchas de las conductas que acompañan a la FTD, como depresión, hiperoralidad, compulsiones e irritabilidad, mejoran a veces con antidepresivos que modifican la serotonina. La coexistencia con trastornos motores obliga a utilizar con gran cuidado los antipsicóticos, que algunas veces exacerba el problema. La figura cuerpos de Pick intraneuronal clásico, tinción para Tau 2, consiste en filamentos rectos helicoidales dispuestos laxamente en pares y que captan el colorante para Tau. Los cuerpos de Pick clásicos se identifican en aproximadamente 20% de todos los enfermos de demencia temporal. En esta figura, demencia frontotemporal, cortes coronales de resonancia magnética de un sujeto con FTD predominantemente frontal en la izquierda y otro con ataque predominantemente temporal a la derecha. En la FTD predominantemente frontal hay notable atrofia de las circunvoluciones frontales en las flechas blancas, que afectan en particular la región frontal derecha. Se observa también el adelgazamiento del cuerpo calloso por arriba de los ventrículos laterales. La sintomatología inicial incluyó desinhibición, comportamiento disocial. En el sujeto con predominio de ataque temporal se advierte intensa atrofia del lóbulo temporal izquierdo, las flechas abiertas, y las amígdalas, puntas blancas de flecha. La sintomatología inicial en este caso fue de afasia progresiva. Análisis morfométrico basado en voxeles, en que se advierten perfiles diferentes de atrofia encefálica en la variante frontal de la demencia frontotemporal en rojo, la variante frontotemporal de la demencia verde y la enfermedad de Alzheimer azul. La técnica en este caso permite comparar los volúmenes de sustancia gris en la resonancia magnética entre grupos de sujetos. Hasta aquí este video, esta es la parte 6. Continuaremos con la parálisis supranuclear progresiva.